¿Qué es un ETF? ¿Vale? ¿Y por qué quiero hablar de los ETF? Muy rápido. Un sistema financiero avanzado, la muestra es que los productos que se ofrecen van a mejor. Van a mejor. Y yo esta semana llevo, como se dice aquí, ya estoy cogiendo el idioma, muchas reuniones, hartas reuniones con todo el sistema financiero. Y lo único que veo por ahí es fondo mutuo al 4%. Robo-advisor que invierte en fondo mutuo. Es decir, que el robo-advisor más barato de Chile sea uno que ofrece el 1% de comisión extra, es para haceroslo mirar. Es decir, y dice, no, revolucionario, innovador. Sí, porque estáis pagando el fondo mutuo del Santander al 4%, pero no es innovador. En Europa los robo-advisors te cobran un 0,2 y ya nos parece caro. Entonces, a esto, por eso quería dar esta charla, porque me gustaría volver el año que viene, si no me han tirado ya de Rankia, y que me digáis, sí, Luis, los ETFs aquí ahora han entrado y ya los fondos mutuos ya no pueden cobrar 4, porque el 90% de la población, gracias a los influencers, saben que hay un ETF. Entonces, ¿y por qué hay que rebajar las comisiones? No porque haya que invertir en este producto, no me llevo nada con eso, pero porque obliga a los demás a rebajar las comisiones. En España pagábamos 3%, 4% de comisión hasta que llegaron estos productos. Y entonces el asesor financiero no tenía con qué cara decirle a la gente que si el S&P 500 ha dado un 7, un 9%, ¿cómo todos los años tú vas a pagar un 4? ¿Vale? Si tienes una alternativa de pagar un 0,05. 0,05, hay ETFs del S&P 500 del 0,05. Y se habla que el año que viene habrá ETFs que te paguen porque tú inviertas en ellos. Ay, locura, sí, existe. Después sería muy complicado explicar por qué el ETF estaría pagándote para que tú inviertas en él, sin comisión. Pero bueno, esa es la 11 y me la preguntáis en el vino y os la explico. Vale, porque entendáis, los ETFs cotizan en bolsa como si fuera una acción, pero lo que hacen es replicar un índice, ¿vale? Y aunque en Chile todavía el volumen que haya en ETF sea muy bajo, mirad los números. 10 trillones de dólares a nivel mundial. 8.552 ETFs. En Chile creo que no hay listados externos aquí, no más de 100. Tendría que preguntarle a Mauricio si hay muchos más. ¿Vale? En Estados Unidos, el 74%, ¿vale?, de los activos de ETFs están en Estados Unidos, hay unos 2.600, pero las casas más grandes están ahí. Entonces, quedaros con esto. Son activos que cotizan en bolsa, parecidos a un fondo de inversión, pero con la única misión de replicar un índice. Vale, cuéntame un poco más, Luis, de esto. ¿Quiénes son aquí? Aquí, ¿quién corta el bacalao, como se dice allá? ¿Vale? Os voy a explicar, ¿vale? Los emisores. Estos son los que crean el ETF, ¿vale? Ellos deciden sobre qué temáticas hay ETFs y demás, porque ahora decía por ahí, yo quiero un ETF, ya se me fue Nicolás, yo quiero un ETF que solo replique el precio de Tesla. Pues ya hay ETFs que hacen eso, que no le ves el sentido, para eso me compro Tesla, pero habrá gente que compre ETFs que invierten en Tesla. Ya hay casi ETFs sobre cualquier tema, ETFs de ciberseguridad, ETFs de defensa, ETFs de cortos de ciberseguridad, de todo. Lo que podéis imaginar suele haber un ETF. Entonces estos emisores lo que hacen es ver con qué es lo que más estáis buscando. Esta mañana ponía una gráfica de Google Trends y era muy sencillo. Decía, vale, ¿qué ha subido? ¿Vale? Comprar Tesla. Pues saquemos un ETF de Tesla, un producto innovador, el ETF que deberías tener. Eso es lo que se dedican. Ahora mismo, una cosa que se ponga de moda, tienes 10 ETFs al año siguiente. Y esos 10 ETFs captan mucho dinero. Nadie va a sacar un ETF de un mercado que está muy pobre en cuanto a liquidez o un mercado que nadie busca. Y por eso hay muy pocos ETFs en el mercado accionario chileno, ¿vale? Pero sí hay hartísimos ETFs en Estados Unidos y puede haber 15 ETFs que repliquen al S&P 500. Y dices, ¿para qué hay 15 si hay uno que será mejor? Pero es que hay tanto pastel de negocio de gente intentando invertir en el S&P 500 que todos sacan y todos se llevan una cuota de mercado. Esos son los emisores. Pero los emisores no crean índices. Porque recordar, ETF replica índice. Entonces, ¿quién crea los índices? Alguien que vio el negocio. Y dijo, pues me voy a empezar aquí a calcular cosas que llegarán unos que verá que hay marketing y me replicarán eso y me pagarán una licencia. Yo no puedo mañana crear el ETF Rankia S&P 500 porque a mí me dé la gana, aunque yo lo calcule y tenga un data science que me calcule eso. Hay que pagar una licencia. Y de eso viven los proveedores de índices. Hay más de, me lo voy a inventar, pero luego lo buscáis, porque está entre 70.000 y 80.000 índices y solo hay 8.000 ETFs. Es decir, hay más de 70.000 índices tirados a la basura, que solo se hacen para intelectuales o para que alguien en su web rellene que tiene 800 índices, cuando solo le pagan licencia y replican productos sobre 20 o 30.
¿Quiénes son los principales creadores de índices? Aquí los tenéis. Si os suena alguno, esos son los principales creadores de índices. Su negocio, que creen ETFs sobre esos índices, ¿vale? Y más o menos así funciona la industria. Proveedores de liquidez. Vale, claro, si yo lanzo un ETF y no lo negocia nadie, pues estamos jodidos. Pues entonces, ¿qué se hace? Se le paga a alguien, a un gran banco, a Credit Suisse no, que está a punto de quebrar, si no lo sabéis, y ese banco lo que hace es poner posiciones de compra y de venta, ¿vale? Para que tú digas, uy, mira cómo hay liquidez en este mercado. Sí, claro, le está poniendo el banco. A cambio, él se lleva un porcentaje que generalmente se le suele pagar para que ese ETF tenga liquidez. Un ETF sin liquidez es nada, es una cosa que cotiza, ¿vale? Entonces, por eso, para garantizar la liquidez, proveedores de liquidez. Y los brokers, los tenéis allá afuera, vamos a hablar de brokers hoy. Tú no puedes decir y dices, dame 3 de Vanguard, llamas a Vanguard, dame 3.000 euros de tu ETF. No, no funciona así. Ni puedes llamar a Morningstar y decir, quiero invertir 5.000 euros de tu índice. No funciona así. Los índices se crean, el ETF lo replica y para comprar ETFs tienes que ir a un broker. A un broker, ¿vale? No a una comercializadora de fondos, no, es a un broker. Y a un broker que ofrezca acciones, o que ofrezca esos mercados, acciones y ETFs. No os dejéis engañar que por ahí hay muchos que dicen, estás invirtiendo en tal ETF. Ojo, diferenciar lo que es invertir directamente en el ETF e invertir en un derivado del ETF. Hay muchísimos derivados de ETF, futuros, FDs, opciones, warrants incluso. Entonces, lo tenemos ahí. Vale, ¿quiénes son aquí los players de la industria? Y esos son los que me gustaría nominar el año que viene. Me gustaría tener una categoría en los premios Fondo Rankia Chile que fuera mejor emisor de ETF. Lamentablemente, de toda esta lista, oficinas en Chile, creo que vi 1 o 2 y el resto ni está. Y lo peor es que a veces ni se le espera. Estos son los más grandes de la industria. Los más grandes, generalmente, corté aquí porque a partir de ahí para abajo hay como unos 60, 70 nombres más que nunca los había visto en mi vida, pero se ve que tienen algún ETF nombrado, listado. Sobre todo, os sorprendería muchas de las casas de los que nunca habéis escuchado. Hablaba de ARK Invest, sí, eso es muy famoso. Charles Schwab, Global X, pero Direction, me podrían decir que es un grupo de música esto de One Direction y me lo creería, ¿vale? Entonces, estos son los dominadores de esto. Diferencia fondo mutuo, fondo indexado, ETF. Aquí empieza a complicarse un poco el tema. Tipos de negociación. Los ETF se negocian en bolsas. Los fondos mutuos, los fondos no. Los fondos tienen valor a final del día. Ellos tienen una cartera, se evalúa a final del día y ese es el valor que tú puedes comprar. El ETF todo el día se está comprando y negociando mientras las bolsas estén abiertas, ¿vale? Esa es diferencia con un fondo de inversión tradicional. Aquí sé que hay una distinción un poco rara de lo que es fondo mutuo, fondo de inversión, que no funciona igual que en Europa y Estados Unidos, simplemente por los plazos de rescatabilidad, pero eso es tema más complejo para segunda copa de vino, ¿vale? Entonces, fondo indexado y ETF, estos sí son muy parecidos, pero corrígeme si me equivoco, acá se habla muy poco en Chile de los fondos indexados, muy poco. Casi nadie habla de ellos, es como un producto que nadie ofrece, es como lo tenían escondido ahí, algún día lo liberarán, en Renta 4 existe pero ni lo mencionan, es decir, ojo, está, y es un producto súper igual, muy parecido al ETF, simplemente recordar, el fondo no se negocia todos los días, pero replica al SP500, hay fondos indexados del SP500, del MSCI World, del ACWI y de todo este tipo de cosas. En Europa tienen diferentes ventajas fiscales, un fondo de inversión, os los comento, no funciona exactamente igual aquí. En un fondo de inversión en Europa, yo lo puedo ir traspasando y traspasárselo a mis hijos, que mientras yo no saque mi dinero de los fondos, no pago Hacienda. No pago Hacienda. Entonces, eso tiene una ventaja. Por eso en Europa se invierte muchísimo más en fondos de inversión que en ETFs, o al menos en España, ¿vale? Los alemanes, el 60% de la población invierte en Alemania, invierte en ETFs, porque allí la ventaja fiscal la tienen los ETFs. Entonces, según el país, vais a encontrar que tiene la ventaja fiscal. Imaginaros eso, yo voy metiendo plata en un fondo de inversión, se la paso a mis hijos, se la paso para allá, y mientras yo no saque el dinero a mi cuenta, yo puedo ir libre. Eso, cero comisión, cero impuesto. Entonces, esa es la diferencia. Comisiones, ¿vale? Ya no os voy a hablar. Un fondo mutuo disparadísimo, un ETF muy, muy bajita, porque el ETF no busca pagar trajes, no busca pagar oficinas, no busca pagar una torre en Manhattan. El ETF no busca eso. El 4% que estáis pagando, está pagando los trajes. Este no, este lo paga Rankia. Pero el resto lo paga el 4% de comisión del fondo mutuo, ¿vale? Los ETFs tienen costes muy reducidos porque básicamente es poner un ordenador a funcionar y replicar un índice. Y el índice ya le va a decir la ponderación. Entonces, por eso son muy baratos. Estilo de gestión, hay algunos de gestión activa, esto
lo podemos mirar, fiscalidad, dónde lo compré y dónde comprarlo. Fondos mutuos y demás se negocian en bancos o comercializadoras de fondos. Esto de la arquitectura abierta que habéis oído hoy, ahí es donde se compran los fondos. Los ETF se compran en cualquier broker que ofrezca el mercado. Si un broker ofrece, una corredora de bolsa, ofrece la Bolsa de Santiago, yo podré comprar los ETFs listados ahí. Si mi broker racional ofrece Bolsa de Estados Unidos, podré comprar mis ETFs que negocien en Estados Unidos. Y si no, se lo podéis pedir y que lo añadan, porque les costará 0. ¿Vale? Aquí se empieza a complicar. Voy un poquito más rápido. ¿Qué narices es ETP, ETN, ETC? ¿Esto es para joder o para hacernos los listos o qué? ¿Vale? Muy sencillito. ETP es todo. Todo lo que hay abajo, cualquier listo te va a decir, un ETF es un ETP, pero un ETP no es un ETF. Bueno, pues estas cosas, ¿vale? Os sacáis el gráfico que ponéis diferencia entre ETP, ETF y ETN y ganáis la partida. Es decir, mira, aquí se explica y no tienes que irte tan listo. ETP son todos los productos negociados, ¿vale? Bajo este formato. ETN, ¿vale? Son deuda que emite un banco para replicar, ¿vale? Un activo que tiene una cotización un poco complicada, sobre todo todos los ETFs que hay por ahí de Bitcoin están basados en ETN. El banco lo que te hace es emitir una deuda que te promete que si tú inviertes en ella te va a dar la rentabilidad que tenga el Bitcoin, el Ethereum y demás. Es un proceso complicado y por eso veréis los sablazos que te dan cuando inviertes un ETN. Sablazo es que es muy caro, ¿vale? ETFs, los más comunes, ¿vale? Simplemente replica un índice y está. Y ETC es cuando replica una commodity. Cuando veáis un ETF del gas natural, un ETF del litio o ese tipo de cosas, lo que estáis oyendo hablar es un ETC. Entonces, esa es la foto cuando veáis la diferencia cuando te digan ETP, ETN, ETC y ETF. Gráfica, esto lo buscáis en YouTube y lo tenéis. Vale. ISIN y ticker. Todos los ETFs tienen un solo ISIN. No hay más ISIN. El ETF puede cotizar en la Bolsa de Santiago, en la Bolsa Americana, en la Bolsa Xetra de Alemania. Siempre va a tener el mismo ISIN. Entonces, no os compliquéis. Si estás buscando el ISIN, ¿qué le va a diferenciar? La bolsa donde está y el ticker. Y aquí os puse un ejemplo. ¿Veis? Este es un ETF, uno de los más famosos para invertir en oro físico. Está custodiado en Suiza y toda esta historia. ¿Vale? El ISIN es único. ¿Vale? Pero mirar cómo cambia el ticker según la bolsa donde cotiza. Estos ETFs, los más grandes del mundo, están en muchísimas bolsas y esto es un dolor de cabeza para la gente que tiene un broker muy grande que le ofrece todos los mercados y de pronto escribe el nombre del ETF y le salen todo esto. Y dice, ¿y ahora de dónde narices compro? La respuesta fácil, donde haya más liquidez. ¿Dónde haya más liquidez? Acordaros eso, un ETF sin liquidez es una lista, una parrilla en un broker. Es ahí, está ahí, pero no te va a servir de nada. Vale, regulación. Esto, aquí sois aventajados. En una de las cosas que sois aventajados respecto a Europa es en esto. Nosotros no podemos invertir en los ETFs americanos. El regulador dijo que no éramos lo suficiente listos como para que si el folleto del ETF estaba en inglés, nosotros lo pudiéramos entender. Y en Europa no se puede negociar con ETFs americanos. Nos hemos jodido. Acá en Latinoamérica no hay esa regulación y vosotros podéis invertir en los ETFs más baratos que hay en el mundo, los de la bolsa americana. Todos esos podéis invertir, ¿vale? Y no hay limitativa. La limitativa es que tengáis un broker que os permita negociar eso. Nosotros estamos jodidos, ¿vale? ¿Qué ha pasado? No estamos tan jodidos. Donde hay dinero, la gente te viene a buscar. Si Mahoma no va a la montaña viene a Mahoma. Entonces, ¿qué ha pasado? Todas las gestoras han emitido su ETF en bolsas europeas y han pagado un traductor para que traduzca el folleto y digo, mira, si los españoles no saben inglés, pues que se jodan y les traducimos el folleto al español y que me puedan meter dinero, que para algo está. Aquí, en Santiago, algo que he visto bastante común es que los robo-advisors que tenéis, estos Holdo, Fintual, ahora hay un montón, Racional tiene su ETF, solo cuando miras las carteras por dentro, como ya mañana no me van a ir a buscar, entonces, cuando miras sus carteras por dentro tienen una limitación, que están invirtiendo en fondo mutuo de aquí de Santiago o en ETFs que listan en Santiago y tienen un problema, que los ETFs en la Bolsa de Santiago tienen poca liquidez, presencia bursátil, para los que más sepan un poco de la terminología. Y entonces, no te están ofreciendo la mejor cartera que ellos quisieran, pero es la cartera que la regulación les permite. Entonces, cuando queréis ahí incomodar y hacerlos listos cuando veáis una publicidad de esto, creo que también está Clever, que Tempo, es decir, hay un montón y eso me alegra, pero todavía pueden ir un paso más allá. Oye, ¿por qué no me ofreces carteras con los ETFs de Vanguard y no me ofreces carteras con los ETFs de Singular o el otro ETF de Itaú o ETFs que sean muy caros? Vamos a dar el paso más allá. Y si no lo exigís vosotros, yo vengo una vez al año.
Y esto lo van a ver 100 personas en YouTube. Es decir, eso es el sistema financiero que tenéis que exigir porque haya productos de calidad. Vamos allá. ¿Por qué existen ETFs caros y otros baratos? No es la culpa de vosotros, ¿eh? En Europa hay ETFs caros y baratos. A la izquierda he hecho un filtrado, un screener, y he dicho, los más caros pónmelos aquí, y a la derecha los más baratos. Si os fijáis, todo ETFs de Bitcoin. De Bitcoin no, ETNs y ETPs relacionados con criptomonedas. Como hay moda y la gente lo que quiere es tener Chainlink, Cardano, Cash, Binance, BNB y todo este tipo de cosas, pues no le importa y no se fija de que en vez de comprarse un ETF, se está comprando un ETF que les habla un 2% de comisión. Por otro lado, nos olvidamos de las modas, venimos aquí, invertir en renta fija de gobiernos europeos un 0,05, invertir por aquí más en renta fija. Generalmente los de renta fija son un poquito más baratos que renta variable, por un poco de datos. Y hay un montón, entre 0,5 y 0,15 pueden haber más de 200 ETFs. Entonces, pero del lado de allá, todo lo que sea modas, cuando veáis y diga, no, quiero invertir en un ETF que invierta en renta fija de Tailandia. ¿Qué clase de sablazo te van a dar? Es decir, sí, te lo van a dar, pero ya pagarás por ello. ¿Por qué? Porque es muy complicado, porque ese ETF tiene que replicar, tiene que llegar a un acuerdo con alguien de Tailandia que le haga un índice para que eso se calcule y a ver quién calcula un índice de la renta fija de Tailandia para que después te lo ofrezcan a ti y que vas a ser el único pringao que ha pedido un ETF de renta fija y vas a ser el único que lo negocia y va a ser carísimo. La diferencia. Los últimos 8, 9 y 10, y vamos un poco más complejo. Hay un montón de tipos de ETFs, pero se dividen en dos tipos. Réplica física, réplica sintética. Dentro de cada uno hay un poco de complejidad. Vamos a empezar con la réplica sintética. Imaginaros que ahora, por casualidad de la vida, en Noruega se pone de moda invertir en Chile. No me preguntéis por qué. El Banco Noruego tiene dos opciones. Empezar a contratar chilenos que sepan de renta variable chilena, que hagan un ETF que se pueda replicar y bla, 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 y lo complicado que es. O, segunda opción, crear un ETF de réplica sintética. ¿Eso qué es? Ellos llegan a un acuerdo con un banco chileno que ya tenga un ETF, que tenga sus analistas para hacer el índice, que tenga sus ETFs y demás, y lo que hacen es hacer un intercambio. El de Chile se va a llevar el rendimiento del ETF de Noruega que creen ellos y el otro se va a llevar el rendimiento del ETF del IPSA. Y todos contentos. Son un poco más caros. Hay riesgos de que cuando la cosa se ponga fea en caso de un colapso, imaginaros que uno de los dos quiebra. A ver quién busca, a ver quién busca a quién. Entonces, no ha pasado, pero tienen un poco más de riesgo sobre los de réplica física. No ha pasado, pero estas cosas hasta que pasan. Nunca había quebrado Lehman y quebró. Pero, ojo, eso está en el folleto. Podéis buscar qué tipo de replicación y aparece. Réplica física, muy sencillito. Te puedes coger y decir, me compro todo el índice, réplica física completa. No hago escatimos, me compro todo el índice. ¿Qué pasa? Es caro. El Russell 2000, no me jodas, me tengo que comprar 2.000 compañías. 2.000 compañías, esta gente tiene que pagarle a los brokers cada vez que compra. 2.000 compañías es difícil. El típico índice, el MSCI World, tiene 1.600 compañías. El MSCI de bonos o un índice de bonos tiene un montón de renta fija. Entonces, la réplica física con índices muy grandes, harto complicado. Entonces, muy difícil. Demuestra, cogen del índice, sampling, cogen del índice pedazos y dicen, vale, cojo una muestra representativa, como si el SP500 me cogiera 50 compañías, tú tienes un ETF, el SP500, pero ellos solo tienen 50. Dicen, con 50 me vale. Hará más o menos lo mismo, tiene una correlación más o menos lo mismo y ya está. Optimización es cuando van seleccionando, esto ya es más complejo, esto es un ETF que va seleccionando y va diciendo, vale, de las 500 yo voy a escoger qué compañías me quedo. No voy a coger las primeras 50 más grandes, no, voy a ir haciendo un poquito de más. Ahí con el ejemplo de los cubos lo tenéis. Vale, ETFs inversos y apalancados. Esto es la mayor pérdida de dinero de la gente porque no entienden cómo funcionan. ¿Vale? Un ETF inverso no te va a dar el rendimiento que tenga un activo al contrario. Es decir, si la bolsa subió, si bajó un 10%, yo en un ETF inverso, ¿qué pienso? He ganado un 10%. ¿Sí? No funciona así. No funciona así. ¿Y para qué narices le ponen ETFs inversos? Para que piquéis, Es decir, para que los compréis. Entonces, ¿cómo funciona? Te da el rendimiento inverso del activo de forma diaria. ¿Recordáis la charla de Tomás Claro? La diapositiva que puso que para una pérdida de un 10% hace falta recuperarla con una ganancia del 11%. Pues eso es lo que pasa con esta gente.
Es decir, el ETF inverso netea el resultado al día. Si cae un 10%, al otro día, con que suba un 10%, tú no estás igual. Tú no estás igual, tú estás perdiendo. Entonces, con los ETFs inversos no solo tienes que acertar qué va a ser el activo, sino en cuánto tiempo y en cómo lo va a hacer. No es lo mismo una caída de un 1% todos los días, que tú tengas una ganancia de 1% todos los días, que uno baje un 4%, al otro día sube un 5%, porque tú, al final, el activo subyacente, el índice, puede haber llegado a donde tú querías que llegara y tú palmar pasta. En Rankia hay un estudio de eso bastante chulo porque la gente era como, iban a reclamarle al regulador, me están timando. El SP500 ha caído y yo no he ganado pasta. Es que depende cómo caiga. Y en los apalancados, multiplicar esto por 3. Los apalancados es una locura, es decir, a eso puede hacer lo que le dé la gana. Depende cómo sea la rentabilidad, puede hacer. Entonces, no piquéis. Si queréis poneros cortos de algo, buscar otra forma. Los ETFs inversos son una bomba de relojería para algo puntual, para un día, una semana. No os pongáis cortos a un año vista con un ETF inverso porque vais a pagar comisiones. Solo eso. ¿Vale? Aquí está el cálculo de cómo suceden y os voy a marear con eso y demás. Riesgo de los ETFs. Nada más pongo algo de Credit Suisse, ¿vale? Y pasa hoy. El mayor riesgo de un ETF que puede pasar son dos. Que se quede sin liquidez en un momento de pánico y entonces en la diferencia, lo que llaman spread entre el precio de compra y venta, pueda ser superior al 40-50%, sobre todo en ETFs poco líquidos. Es decir, eso es poner que el precio de compra está a 10 y el de venta puede estar a 20. Entonces, pues imaginaros cómo está, no, a 20, la venta a 10 y la compra a 20. Imaginaros la diferencia cuando un ETF se queda sin liquidez. ¿Cuándo se queda sin liquidez? Cuando todo el mundo se pone nervioso y deja de prestar dinero. Cuando el banco que es proveedor de liquidez dice, esto no, yo mejor el dinero en mi bolsillo, que estando poniendo órdenes. Y segundo, pasó en 2018 y esto fue una de las mayores pérdidas de personas con ETFs. Hay ETFs inversos y ETFs, ETN en este caso, que tienen unas cosas que se llaman trigger, que son causas que si suceden, el ETF en un periodo de tiempo deja de cotizar. No, es que yo tenía una estrategia 3 años que es activo. No, da igual. A los 10 días que sucedió esto, ese ETF se retira de la bolsa. ¿Y tú qué haces? Te devuelven el dinero que te quede. Y tú decías, no, ya recuperará. No, ahí la pérdida ya está hecha. ¿Vale? Y esto pasó en 2018 con un ETF inverso, un ETN inverso del VIX. En 2018, si no lo sabéis, en 4 días de las Navidades el VIX se disparó, el índice de volatilidad. Esto era un ETF que estaba inverso. Cayó tanto que dijeron, cerramos el ETF, el ETN. Y la gente, no, y lo peor que pasó es que en 3 semanas la volatilidad se calmó, ese ETF hubiera ganado muchísimo dinero, ese ETN hubiera ganado mucho dinero, pero como tocó el trigger, desaparece. Y la gente se le quedó con la cara de lo único que decir, yo tenía razón. Me estafaron, yo tenía razón, pues al final es una pérdida. Sin más, chicos, es un placer. Yo termino con 2 palabras. Gracias. Yo hace 12 años estaba pensando cómo escapar de Cuba, hace 6 años era becario en Rankia y era como decir el tal, y hoy estoy aquí. Todo lo que han contado de superación personal, espero que el año que viene tengamos un sistema financiero chileno mejor, que vosotros seáis mejores inversores, que no caigáis en estafa. Tenemos una serie de todas las estafas que hay en Chile, en Latam, Omega Pro, Go, Arbit, todas las que pueden haber por ahí. Gracias, soy la cara, detrás hay un equipo aquí en España que ha venido, Abel, el equipo que ha estado ahí. Gracias y, por favor, venir el año que viene, que si no, pues no podremos volver. Gracias y hasta la próxima ocasión.